Las luces de neón parpadeaban en el bar de moteros, lleno de humo. Tintineaban las copas. Se oían las botas pisando fuerte y las voces se gritaban unas a otras hasta que un sonido más agudo que la música, el desgarro de una tela, desgarró repentinamente el aire. Todas las miradas se giraron cuando Ken, el imponente líder motero con ojos de acero, tiró de la camisa de Maya con una sonrisa cruel, y en ese instante, la sala se congeló. Bajo la tenue luz naranja, la tinta se extendió por su piel como una llama oculta. Este tatuaje era tan impactante y poderoso que ni el motero más rudo pudo reír por el silencio. Una voz rompió la tensión, tranquila, mesurada y pesada. Pero para entender por qué este tatuaje silenció a todo un bar, debemos retroceder unos minutos. La escena se detuvo en el tiempo como si el mundo entero hubiera inhalado y no se atreviera a respirar de nuevo. La historia se rebobinó y la escena se trasladó a la polvorienta carretera, donde Maya y Sofía caminaban juntas hacia la puerta del bar. Sofía, más ligera y ágil de espíritu, parloteaba nerviosa, con pasos vacilantes al mirar el brillante letrero de neón que decía El Lobo Oxidado. Maya se movía con silenciosa confianza, con el pelo oscuro recogido y la mirada fija. La noche era calurosa y olía a gasolina y polvo del desierto. Amir pulió una copa detrás de la barra al entrar, mirando rápidamente hacia la puerta como quien ha presenciado demasiadas malas noches terminar en peores mañanas. Murmuró para sí mismo, «No pertenecen aquí», antes de forzar una sonrisa para saludarlas. Maya y Sofía entraron de todos modos. Su presencia era como una llama brillante que se convertía en aceite, atrayendo la mirada de todos los hombres y mujeres vestidos de cuero que estaban dentro. Ken estaba sentado en la esquina con su equipo, con las botas sobre la mesa, el humo de un puro en espiral, su risa resonando por encima de la de los demás hasta que se detuvo de repente, entrecerrando los ojos al ver a Maya. Antes de empezar con esta historia, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? Al dejar el vaso, la mano de Amir tembló y miró a Daniel, el desconocido con la cicatriz sobre la ceja, que bebía lentamente mientras observaba la sala sin perderse detalle. Maya y Sofía se sentaron a la mesa, y aunque Sofía intentó actuar con naturalidad, le tembló la voz al susurrar. «Maya, quizá fue un error». Maya, en cambio, no respondió. En cambio, miró a su alrededor con la mandíbula firme, como si supiera exactamente cómo iba a terminar la noche. Ken murmuró en voz baja, «No perteneces aquí», mientras sus compañeros guardaban silencio mientras él se inclinaba hacia adelante y estrellaba deliberadamente su puro en el cenicero. Se levantó lentamente al mismo tiempo que ellos. Y con esas palabras, la noche empezó a cambiar. La tensión se espesaba como nubes de tormenta antes de un rayo. Mientras que cruzaba la barra llena de humo, sus botas resonaban contra el suelo de madera, y todos lo miraban como si supieran que algo malo acababa de ocurrir y había decidido irse. Las risas y las conversaciones se convirtieron en un silencio denso. La mano de Sofía temblaba al agarrarse al borde de la mesa, susurrando el nombre de Maya en voz baja. Pero Maya no se inmutó, con la mirada fija en el hombre que se acercaba. El grupo de quien se desplegó tras él, con las chaquetas de cuero crujiendo, los tatuajes serpenteando por sus brazos, el hedor a cerveza y humo pegado a su piel mientras se cernían sobre las dos mujeres como una manada de lobos acechando a su presa. Mientras Amir pulía vasos detrás del mostrador, se quedó paralizado, con los nudillos blancos, y sus ojos se dirigieron a Daniel, el modesto desconocido en la esquina que levantó su vaso lo justo para indicar que los observaba. Daniel estaba de pie en la esquina, con los labios curvados en una sonrisa cruel, quien se detuvo ante su mesa, imponente como una nube de tormenta a punto de estallar. «¿Qué es esto?», gruñó, con una voz grave y retumbante que hizo temblar las paredes de madera. «Caritas bonitas, manos suaves, entran de mi bar como si fueran las dueñas del lugar». Se inclinó, tan cerca que Maya pudo oler el whisky en su aliento, y golpeó la mesa con su grueso dedo. «Este no es lugar para chicas como tú». Sofía jadeó, encogiendo los hombros, pero Maya no se movió, ni parpadeó, con la mirada firme mientras respondía en voz baja, «Solo estamos aquí para tomar algo». Su calma solo lo enfureció aún más. El áspero ladrido de quien hizo reír a carcajadas a su grupo, pero algo más frío y oscuro, el ansia de un hombre que buscaba tanto dominio como humillación, brilló en sus ojos. «¿Una cerveza?», espetó. «Oh, te invito a tomar algo. Un trago y una lección». Sofía se quedó paralizada y se derramó agua en el regazo cuando golpeó la mesa con la mano y hizo vibrar los vasos. A medida que sus sombras se extendían sobre las dos mujeres, los motociclistas que estaban cerca rieron entre dientes y se acercaron. La mano de Amir se deslizó bajo el mostrador,
rozando con los dedos el bate de béisbol que guardaba allí escondido, con la mandíbula apretada mientras murmuraba: «Otra vez no». La cicatriz de Daniel reflejó la luz de neón mientras se removía en la silla, con la mirada agudizada y los músculos tensos, aunque aún no se movió. La voz de quien bajó un poco, dirigida solo a Maya, pero lo suficientemente alta como para que la sala captara cada palabra. «Te crees valiente, sentado aquí con esa mirada fija. Sin embargo, puedo ver más allá. No perteneces. Y cuando alguien no pertenece, le hacemos recordar». Se rió y miró a su grupo antes de acercarse. Los motociclistas rieron una vez más, esta vez más fuerte, a medida que su grupo se acercaba y la atmósfera se volvía densa de humo y una sensación de miedo. Sofía susurró: «Maya, por favor, vámonos». Pero Maya puso una mano suavemente sobre el brazo de su amiga y negó con la cabeza, sin apartar la vista de Ken. Ese desafío, esa negativa a acobardarse, hizo que la sonrisa de Ken vacilara un instante, para luego volver más aguda, más furiosa. «No te irás hasta que yo lo diga», dijo, y con un repentino estallido de movimiento, su mano se disparó hacia adelante, agarrando la camisa de Maya. La sala se llenó de jadeos. Las sillas raspaban mientras la gente se inclinaba hacia adelante para mirar, y el bar en su conjunto estaba paralizado por la anticipación. El tiempo pareció extenderse, la rocola se apagó, el único sonido el crepitar del neón y el latido de los corazones. Y justo cuando los dedos de quien se aferraban a la tela, Maya habló, con una voz tranquila pero afilada como una cuchilla. «No quieres hacer esto». Las palabras flotaron en el aire, frías y pesadas, hundiéndose en cada oído, en cada pecho, haciendo que incluso la mano de quien vacilara por un instante. Pero su orgullo, su rabia, no le permitieron detenerse. Su sonrisa se ensanchó, más cruel que antes, y con un tirón violento, la tela se tensó. La barra se preparó para lo que estaba a punto de revelarse. El sonido de la tela rasgada resonó por la barra con más fuerza que un disparo, y en ese instante, la sala se sumió en un silencio tan denso que ahogó incluso el zumbido de las luces de neón. La camisa de Maya se rasgó. El tenue brillo reveló tinta oscura enroscada sobre su piel. Un tatuaje que no era solo un diseño, sino una historia grabada en fuego y sombra. La marca se extendía por su pecho y hombro como un emblema de poder, intrincados patrones tejidos en un símbolo que hizo que varios motociclistas mayores se tensaran, con la risa a punto de morir al reconocerlos. Sin soltar la tela rasgada, Ken se quedó paralizado a media sonrisa. Contuvo la respiración por una fracción de segundo antes de forzar una risa, pero sonó hueca en el silencio atónito de la barra. «¿Qué demonios es eso?», ladró, pero la inquietud se extendió por su grupo como humo por las grietas incluso mientras hablaba. Maya no respondió. Su mirada estaba fija en quien con el peso de alguien que cargaba con una historia más antigua y oscura que el propio bar, y permaneció inmóvil, con el pecho elevándose lentamente, dejando que el tatuaje hablara por sí solo. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud, voces agudas por el miedo y la incredulidad. «Imposible, esa es la marca. No puede ser ella». «Pensé que se habían ido», dijo. Daniel, el desconocido con cicatrices, finalmente se inclinó hacia adelante, dejando su vaso con un golpecito pausado, su voz tranquila pero que se oía a través del silencio. «Ese tatuaje perteneció a una leyenda». Todas las miradas se volvieron hacia él, algunas con confusión, otras con temor. Las luces de neón captaron su mirada acerada mientras se levantaba lentamente. Solía haber un líder, un protector, alguien que se habría enfrentado a hombres como que ni su equipo. Esa marca era suya, una marca de supervivencia, de poder. La mandíbula de quien se tensó, su risa aguda pero vacilante. Historias espeluznantes sobre motociclistas del pasado. Nada más. Dos motociclistas mayores en la parte de atrás, pálidos y con las manos temblorosas contra las gafas porque sabían que no era solo una historia, intercambiaron miradas inquietas mientras él hablaba. La mirada de Sofía iba de Maya a Daniel, con pánico y asombro mezclados en su voz mientras susurraba. «Maya, ¿qué significa esto?». El silencio de Maya fue respuesta suficiente. Sus ojos ardían con una verdad que había cargado sola durante años. Ken gruñó e intentó agarrarla del hombro. Pero mientras seguía las líneas de la tinta, se dio cuenta de que su fuerza podría no ser suficiente por una vez en su vida. Desesperado por recuperar su dominio, espetó: «Con tatuaje o sin tatuaje, no eres nada. Solo otra mujer que pensó que podía entrar aquí y desafiarme». Sin embargo, la sala ya no le pertenecía ni siquiera mientras hablaba. El poder había cambiado de manos.
El grupo que antes se reía de cada palabra ahora permanecía inquieto, con susurros que cortaban su bravuconería. Cuando Sofía dijo, «Por eso deberías tener miedo», su voz tembló, pero se volvió más firme. Ken empujó a Maya con rabia tras perder a la multitud a medida que la tensión aumentaba. «¡Ya basta!», gritó. «Nadie me asusta. Ella, no un idiota». Su voz se quebró, pero no pudo ocultar el destello de duda en sus ojos mientras gritaba. «Ahora todos saben con quién estás tratando», dijo Maya en voz baja y deliberadamente, cortando su discurso como un cuchillo a través de la tela. El bar se quedó paralizado, expectante ante lo que vendría después, mientras el miedo se alteraba para siempre con esas palabras, que golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo. Mientras el silencio del bar lo oprimía como un peso insoportable, el rostro de quien se contorsionó de rabia y su orgullo se tornó desesperado. En esa quietud aplastante, gritó, «¡Acaba con ella!». Su equipo dudó, atrapado entre la lealtad a su líder y el frío inquebrantable que el tatuaje de Maya les había infundido en los huesos, pero el rugido de quien rompió la pausa, entre gruñidos, se lanzaron hacia adelante, blandiendo los puños, pisando fuerte con las botas, las sillas raspando contra el suelo en una violenta tormenta. Sofía gritó cuando un motociclista se abalanzó, pero Maya se movió con precisión, su cuerpo fluyendo como un rayo, agachándose y dándole un codazo en las costillas. El crujido resonó como un trueno. Otro hombre la agarró del pelo, pero Daniel estaba allí. Emergió de entre las sombras rápidamente y le dio un puñetazo en la mandíbula con tanta fuerza que el motociclista cayó sobre una mesa, rompiendo la madera bajo su peso. Las luces de neón parpadeaban como si la electricidad misma se hubiera retirado de la violencia mientras el bar se sumía en el caos, con botellas rotas, taburetes caídos y otras calamidades. Amir, que ya no era solo el silencioso camarero, blandía su bate con brutal eficiencia, derribando el cuchillo de un motociclista antes de clavarle la madera de lleno en el estómago, derribándolo. Sofía estrelló una botella en la espalda de otra persona con temblor pero ferocidad, con la respiración entrecortada y los ojos abiertos de terror y emoción. Que encargó contra Maya, su enorme cuerpo abriéndose paso entre la pelea, con los puños apretados como martillos, su rugido más fuerte que el caos que los rodeaba. Intentó golpear, pero Maya se apartó, con movimientos bruscos, impulsados no por la ira sino por algo más profundo. Una promesa, un recuerdo, el legado que ese tatuaje le había grabado a fuego en la piel. Atacó de nuevo, rozándole la mejilla, con el dolor agudo, la sangre a flor de piel. Pero Maya solo se tranquilizó, con los ojos encendidos de un desafío inquebrantable. ¿No lo entiendes?, gritó por encima del estruendo de la pelea. El miedo no es lo importante. Se trata de respeto. Ken se balanzó de nuevo, pero esta vez Maya le sujetó el brazo, torciéndolo con una fuerza que le impactó incluso a él, haciéndolo girar contra la barra con un estruendo que hizo vibrar las botellas. Por un instante, Ken se quedó atónito, jadeando, mientras la tripulación vacilaba al ver a su líder flaquear por primera vez. ¿Se acabó? Ken, la voz de Daniel atravesó la tormenta. Sin embargo, Ken no había terminado. Se incorporó con un grito gutural y agarró un trozo de vidrio afilado, con el rostro cubierto de sangre y furia. Se tambaleó hacia Maya, a cada paso pesado, con la respiración entrecortada, hasta que alzó el cristal. Maya se mantuvo firme, inquebrantable, su tatuaje brillando bajo el neón parpadeante, símbolo de desafío y legado. Mientras atacaba, Maya se interpuso en su ataque, sujetándole la muñeca, retorciéndola, arrancándole el fragmento de la mano, y con un movimiento brusco le clavó la rodilla en el pecho, haciéndolo caer de espaldas al suelo. Quien luchó por levantarse, pero no pudo, y su respiración jadeante fue el único sonido que rompió el silencio de la sala. En lugar de mirar a su líder asesinado, los motociclistas observaron a la mujer que estaba de pie sobre él, con el miedo claramente visible en sus rostros. Dejaron de reír y burlarse. La voz firme e inquebrantable de Maya atravesó el silencio. «Esto termina esta noche». Todo el bar contuvo la respiración al ver a una mujer que había convertido la humillación en fuerza, que se había enfrentado a la violencia y la había aplastado con su voluntad, y en esas palabras, la lucha, el miedo y la historia grabada en su tatuaje alcanzaron su punto álgido. El bar parecía contener la respiración, mientras todas las miradas estaban fijas en Maya, quien yacía despatarrado en el suelo, con el pecho agitado, exhausto y su orgullo destrozado. El trozo de cristal rodó de su mano hasta que chocó suavemente contra las tablas de madera y se quedó inmóvil. Al comprender que el hombre al que habían venerado había sido destrozado no por la fuerza bruta, sino por algo mucho más pesado,
el peso de un legado que jamás podría llevar. Su equipo, antaño audaz e intocable, se quedó paralizado, con la confianza agotada y el miedo al descubierto bajo la parpadeante luz de neón. Sofía se aferró al brazo de Maya, aún con la respiración entrecortada por el caos, con los ojos llenos de lágrimas, no de miedo sino de asombro, susurrando: «¿Lo conseguiste? ¿Lo detuviste?». Con el bate apoyado en el hombro y apoyado en la barra, Amir asintió en silencio con ojos solemnes, como si hubiera presenciado una conclusión que había deseado durante mucho tiempo pero que nunca había esperado. Mientras que enjadeaba de rabia y humillación, Daniel avanzó con serenidad. Su cicatriz reflejaba la luz de neón. «Tu tiempo se acabó», dijo Daniel con firmeza, con una voz que transmitía firmeza, no solo a Ken, sino a todos los motociclistas que se quedaron paralizados a su alrededor. Uno a uno, apartaron la mirada, algunos bajando la mirada, otros retrocediendo hacia la puerta, hasta que lentamente, como sombras que se retiran al amanecer, la banda comenzó a dispersarse, arrastrando su orgullo herido hacia la noche, dejando a Ken solo en su derrota. Solo el zumbido de las luces y el leve crepitar de la gramola, que había dejado de sonar en medio de una canción, rompieron el silencio del lobo oxidado. Como si desafiara a alguien a desafiarla, Maya se alisó la camisa rota, mantuvo la respiración tranquila y se concentró en la habitación en lugar de en Ken. Amir finalmente rompió el silencio, con una voz baja pero contundente. Ese tatuaje sabía que lo volvería a ver algún día. Hace años, antes de que Ken y los suyos tomaran posesión de estos caminos, hubo alguien que defendió al pueblo, que luchó para que nadie más tuviera que vivir con miedo, dijo Amir mientras Sofía lo miraba confundida. Esa marca era suya. Un juramento, una advertencia, una promesa de que la fuerza podía proteger en lugar de destruir. Su mirada estaba fija en Maya al girarse para mirarla. Ahora llévala tú. Maya se arregló la camisa rota, pero mantuvo la postura erguida y la mirada firme. La tinta en su piel había hablado más fuerte que cualquier palabra, así que no necesitó explicaciones. Daniel, que la había estado observando atentamente, esbozó una leve sonrisa, como si hubiera reconocido algo predestinado o familiar. «Este no es el final», dijo en voz baja. «Este es el principio». Maya se giró hacia Sofía, que aún la sujetaba del brazo, pero ya no temblaba tanto, y el rostro de Sofía se iluminó con orgullo en lugar de miedo. Caminaron juntos hacia la puerta del bar. Sus pasos resonaban en el silencio. La multitud los miraba con respeto, no con lástima, sino con reverencia. La noche del desierto lo recibió con su aliento cálido y seco mientras las pesadas puertas de madera se abrían con un crujido, y los faros de la única moto se alzaban como un faro en la distancia. Maya se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una vez, su mirada rozando la figura destrozada de Ken, los rostros silenciosos de los motociclistas, el resplandor neón embrujado, y entonces salió, cerrándose las puertas tras ella con la contundencia de un final. La historia de su tatuaje se había grabado en la mente de todos los que lo vieron, e incluso después de irse, el bar permaneció en silencio mientras la noche se tragaba el sonido. A veces, el poder más profundo se esconde bajo cicatrices y tinta. Resonó la voz de Maya en el silencio absoluto de la carretera como una promesa que duraría hasta bien entrado el día siguiente. Y al revelarse, le recuerda al mundo que la verdadera fuerza no se puede silenciar.